Hola, yo les voy a presentar lo que es TeacherTech. Es una herramienta que utiliza inteligencia artificial en el que nosotros estamos ayudando con el aprendizaje en el área de ciencias, específicamente en física. Mi nombre es Miguel, del campus Santa Fe del Tecnológico de Monterrey. Entonces, eh, TeacherTech es un chatbot que nosotros utilizamos como una herramienta interactiva que eh, genera respuestas con ayuda de inteligencia artificial. En su momento, en el año 2023, este modelo se basaba en la versión 3.5 de ChatGPT y básicamente tenía, o su diseño era un prompt que le pedía que actuara como un profesor de física o de matemáticas para que pudiera dar asesorías personalizadas, generar ejercicios o resolver dudas, ¿no? Entonces, les voy a explicar lo que es un chatbot, cómo funciona, qué es ChatGPT, cómo se enlaza con el chatbot y las experiencias educativas que tuvimos, las ventajas, las desventajas que se observaron y las actividades que se realizaron con diferentes grupos. Entonces, un bot es la abreviatura de robot. Generalmente es un programa informático que va a realizar tareas que nosotros le pidamos, que están automatizadas, que llegan a ser repetitivas y predefinidas para tratar de facilitarnos un poco la vida. Y esto se hace mediante un diagrama de flujo. Entonces, el TeacherTech en su primera versión, este era su diagrama de flujo, ¿no? Entonces, te saludaba, te preguntaba qué era lo que querías aprender hoy, y había tres opciones: conceptos, fórmulas, ejemplos. Y si uno escogía conceptos, te preguntaba sobre qué conceptos. Esta primera versión se utilizó para una materia que se llama sistemas termodinámicos. Eh, entonces, este chatbot funcionaba para Telegram y bueno, así es como empezaba a utilizarse ShareTech. Bueno, ahora, ¿qué es un chatbot? Cuando ya ponemos a este bot a responder preguntas en un chat, ¿no? Entonces ya lo podemos convertir en un chatbot. Algunas ventajas de las que empezó a tener TeacherTech es que no solo se le podía preguntar por voz, perdón, por texto, sino que también por voz, ¿no? Entonces, lo que les decía, esta primera versión utilizaba diagramas de flujos generados por un proveedor de servicio de bots que se enlaza a diferentes redes sociales como para hacer propaganda o marketing en Telegram, Facebook, Instagram o WhatsApp. Ya la segunda versión, que dejó de utilizar el diagrama de flujo y que ya se utilizó la integración de inteligencia artificial, específicamente ChatGPT. Este, Solo se permitía esa integración en Telegram. Ajá. Entonces fue la primera red social en la que se permitía y fue la que se empezó a utilizar también. En su momento, pues ChatGPT sale al público en noviembre del 2022 y TeacherTech empieza su versión 1.0 en febrero o marzo del 2023. La versión 2.0 ya con uso de ChatGPT la utilizamos en marzo-abril del 2023. Entonces, al contratar el servicio de inteligencia artificial para poderlo asociar a
chatbot, entonces había que pagar. Los costos pues eran muy bajos dependiendo de la cantidad de palabras o la versión que nosotros quisiéramos utilizar de ChatGPT. Eh, entonces, ¿cómo trabaja? Principalmente es en base a un prompt, que es como el qué queremos que haga, cómo lo haga y todo eso. Generalmente lleva una estructura. Esta estructura es primero darle el rol que va a utilizar la inteligencia artificial, luego se le dice qué es lo que queramos, qué es lo que queremos que resuelva. Ajá. Tenemos que ser muy explicativos o explícitos en el contexto y las limitaciones de lo que queremos saber. Y también nos ayuda mucho a decir a quién va dirigida la respuesta. Ajá. Por ejemplo, decir si va para una escuela de la Ciudad de México, si es una escuela de nivel medio superior, nivel superior, etcétera. Bueno, ya la versión 3.0 se utilizó tanto para Telegram como para WhatsApp, ¿no? Entonces aquí ya empezamos a tener más ventajas porque los estudiantes utilizan más WhatsApp que Telegram. Aquí podemos ver un ejemplo, ¿no? Se le pide a partir de un problema y el alumno no tiene que hacer nada más que poner el problema. Ajá. Y como el chatbot ya tiene definido el prompt, entonces ya recibe la respuesta explicativa, ajá, paso a paso. Y una de las cosas que se le pedía al chatbot es que no diera la respuesta. Ajá. Entonces te va guiando para que el estudiante lo vaya tratando de resolver y pues, al final meta toda la calculadora, ¿no? Pero bueno. ¿Qué experiencias se tuvieron en la primera versión que se utilizó para la materia de sistemas termodinámicos, que era la F1015B? Este era, bueno, las ventajas que se tenía con el diagrama de flujo es que nosotros podíamos hacer un formulario que se pudiera utilizar para todos los grupos de la misma materia. Entonces, por eso aquí es un formulario generalizado. Y eso se sigue utilizando en las demás versiones. Por ejemplo, en la siguiente materia, que era sistemas eléctricos, que es la F1016B, que es cuando entra la versión 2 con la integración de inteligencia artificial en el Teacher Tech. También estaba esta posibilidad de que el alumno le pidiera al Teacher Tech un formulario, ¿no? Y entonces Teacher Tech le daba el link de un archivo PDF, que era justamente el formulario de la materia, ¿no? Y luego eh, la siguiente materia que es sistemas electromagnéticos, que es la F1017B. Aquí se intentó ampliar y el uso de TeacherTech y aquí se les dejó utilizar como tipo formulario, entonces el prompt se modificó también para que no les pudiera dar respuestas a las preguntas, sino que solamente fuera una guía de formulario y pues también funcionó, pero aquí hubo un detalle. Una fórmula para algunos estudiantes les daba una y a otros estudiantes les daba otra, ¿no? De esas dos fórmulas, una estaba correcta y la otra estaba incorrecta. Entonces, al momento de calificar, pues los que utilizaron la fórmula incorrecta, pues se les tuvo que eh, condonar la calificación, ¿no? Luego, en su primer versión se utilizó una encuesta para ver qué tanto les había ayudado Teacher Tech en la materia, ¿no? Recordemos que fue la primera vez que se implementaba, era algo novedoso o pareciera novedoso, ¿no? El tema de inteligencia artificial todavía no era popular. Ajá. Entonces, aquí podemos ver en las respuestas, ¿no? El valor número 5 que es el morado, es como las respuestas positivas,
Entonces, si observamos así rápidamente, no tiene un porcentaje tan grande comparado con los demás valores. La primera pregunta era, considero que el uso de TeacherTech ha contribuido a mi aprendizaje de los conceptos de termodinámica y pues no fue tan alto, ¿no? Por ejemplo, encontré a TeacherTech muy intuitivo, pues también no tanto, ¿no? Eh, a partir de esto, se les pidió que si tenían sugerencias para poder mejorar esta primera versión. Eh, una de las cosas que pidieron mucho es que hubiera más ejemplos, eh, que fuera más interactivo o que hubiera más posibilidades de hacer más cosas, como por ejemplo conversión de unidades. Ujú. Ya para la segunda versión, aquí rápidamente se logra ver el cambio en la aceptación de la herramienta. Ujú. La misma pregunta. ¿Consideras que el uso de TeacherTech ha contribuido a tu aprendizaje en el tema de electricidad? ¿No? Y entonces ya hay un porcentaje casi a la mitad. Encontraste a TeacherTech muy intuitivo y entonces aquí otra vez ya es la mitad del porcentaje de todas las respuestas, ¿no? Y así fue aumentando. Y pues se les preguntó a los que ya habían usado la versión 1.0 contra la versión 2.0 y estudiantes que era su primera vez usando esta herramienta, ¿no? Entonces, entre estas respuestas está, pues, que si era amigable, que si era útil, este, también pidieron, bueno, ya en las sugerencias para sacar una versión 3.0, era que, pues, que tuviera un manual, ¿no? Porque pareciera que el uso de inteligencia artificial no era tal vez tan intuitivo como se esperaba. Y bueno, ahora sabemos que ya todo tiene inteligencia artificial, entonces ya no fue tan difícil de adaptarse a esta herramienta. Ujú. Y aquí podemos ver que piden que para la versión 3.0, ¿no? Debería estar disponible en WhatsApp. Y bueno, otra de las experiencias es que se utilizó también para un estudio donde se utilizaba el aula invertida. Nada más que ahora, en vez de utilizar videos, se les pedía que utilizaran TeacherTech para que les explicara los temas antes de verlos en clase. Luego, ventajas o desventajas que se vieron y que se siguen teniendo, porque no han cambiado mucho desde hace 2 años, es que pues, el acceso a la información de preguntas y respuestas es 24/7 y el aprendizaje es totalmente personalizado para cada estudiante porque depende de cómo pregunte, lo que pregunte y qué tan profundo quiera indagar, ¿no? Y pues obviamente la retroalimentación es inmediata. Las limitaciones, como las que mencionaba, obviamente han ido mejorando a 2 años en adelante, pero en su momento pues había este tipo de errores o por ejemplo en las unidades. Ujú. Otra desventaja era, y que sigue siendo, es que empieza a haber una reducción en la interacción con el profesor y el alumno, ¿no? Y pues otro de los problemas es la parte ética y la privacidad en el uso de datos personales. Y bueno, respecto a las áreas de oportunidad, pues se daban en las desventajas, ¿no? Eso se ha ido mejorando. Digo, sigue dependiendo de qué versión de chat GPT queramos usar, porque con respecto a eso es el costo del uso de palabras, ¿no? Bueno, la cantidad de palabras. Y pues eso es todo. Muchas gracias.